El coche. Ese invento del siglo XX que revolucionó la humanidad de manera rápida. La distancia fíxose más y más curtia y lo que antes era lloñe tornóse cerca. You know what? I'm about to say it. Tienes razón, guaje. Sí, casi. Una máquina que nos lleve de un sitio a otro en sin más non era suficiente y la xente entamó a facer del una forma de vida. Güey, vamos a ver 4 resultados de coches que resulten cuanto menos curiosos. Esto va a ir sobre ruedas. ¡Entamemos! Número 4. Colin tiene un diseño bien llamativo de Christian Susana que amiesta coche y autocaravana. En este vehículo pueden dormir hasta 4 personas y es más eficiente en combustible que una caravana tradicional. Pero lo más chocante es que puedes separar el coche del resto de la caravana y andar con él como un coche normal. I was not aware of that. Bueno, todo lo normal que pueda parecer un coche asina. Lo que estamos pensando todos ahora mismo es, ¿podremos soltar la caravana del coche de mientras vamos en marcha? You Batman! You very Batman! Número 3. La autopiscina. Este no sabemos si val más para este capítulo o para el primer refrito que fiximos. La verdad es que podría valer para los dos. Estos dos ingenieros consiguieron juntar la elegancia de un Cadillac del 69 con relax de un jacuzzi. Hydration is important. Por eso, mercaron este coche de segunda mano por $800, al que fixeren los ajustes necesarios para convertirlo en el jacuzzi más rápido del mundo. Non lle broma, este coche tiene el récord Guinness del jacuzzi más rápido del mundo. Lo que no sé es si tendrá mucha competencia. That was easy. Número 2. Este coche es perfecto para los que vos preste trolear. Llámase el Upside Down Truck, es decir, el camión del revés. Este engendro es obra de un mecánico de nombre Rick Sullivan, que debía aburrirse mucho porque invirtió 6 meses de la su vida en juntar piezas de un Ford Ranger del 91 y un F-150 del 95 para crear esta ilusión óptica por la que parece que el coche ande de mientras está volcado. Muy útil si quieres ir dando la nota por ahí. Número 1. El PIL 150 es un coche que demuestra que, como digo da vez a la mi moza, el tamaño no es importante. Y broma, no tengo moza. El caso es que el PIL 150 es el coche más pequeño de la historia de los coches, con un SPI de 1370, 990, 1000 y 966 milímetros y 59 kilos. Tiene más que un asiento al que se accede por una puerta lateral y en baixo de este podemos atopar el motor. Y un modelo con nada más que 3 ruedas, de las que nada más que una y la que tracciona. Lo más curioso de este coche, bueno, aparte del tamaño tan pequeño, es que la socaja de cambios tiene nada más que 3 marchas, primera, segunda y tercera. La única manera de que el coche ande marcha atrás es bajarse de él y emburriar. Y sí, este coche está homologado para la circulación. That's really lame. ¿Vosotros ya seguían un coche grande, pequeño o con jacuzzi o con forma de plátano? ¿Cómo pudo no entrar en la lista? Bueno, y igual, vos, si vais a conducir, tenéis cuidado con el coche, que queremos vemos la semana que viene otro nuevo refrito. Ah, y no os esquezáis comentar y compartir. ¿Qué coche extraño conoces? Cuéntanoslo y tendrémoslo en cuenta, que no somos muy de escuchar.